¿Qué hubiera pasado si el muchacho hubiera dicho: papá, tú me sentenciaste, mira tu cheque, mira lo que pienso de tu cheque, mira, esto es lo que pienso de tu cheque? ¿Qué hubiera pasado? Por más que el padre escribió el cheque y por más que el padre quiso pagar por la sentencia de su hijo, se hubiera quedado hundido en la cárcel. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Voy a comenzar a leer del versículo 18 para poder captar el orden que el apóstol Pedro ha llevado durante su primer capítulo. ¿Ok? Díganme amén cuando ya lo tengan. Ok, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. La palabra vana allí es la misma que el Señor Jesucristo usa cuando dice: y ustedes creen que van a ser escuchados del Padre por sus vanas repeticiones. ¿Sabe qué es eso de vano? Es algo que aparentemente tiene mucho valor, pero en realidad no tiene nada de valor. Es como ¿cuántos de aquí han comido esos dulces de algodón? Rositas, verdes. Y que te lo metes a la boca y en cuanto lo metes a la boca, ¿qué pasa? Se desvanece, se acaba, se desaparece, porque no tiene sustancia. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, que la vana manera de vivir que nosotros practicábamos antes de Jesucristo no tenía valor, no tenía sustancia. Pero cuando venimos a Cristo, Él le dio valor no solamente a nuestra vida, sino a todo lo que hacemos. Esa es la grande diferencia. Y lo triste aquí es que dice que esa vana manera de vivir la recibiste ¿de quién? De tu papi y de tu mami, que tanto amas, que tanto quieres. Cualquier cosa que tu padre te heredó, que está en contra de la palabra de Dios, el Señor te está hablando en esta tarde que tienes que tirar esas cosas a la basura del olvido. Por eso Jesús dice: si tú no eres capaz de dejar a padre, a madre, hijos, hermanos, hermanas, por mí, no eres digno de ser mi discípulo. Y recuérdate que Jesucristo no te alcanzó para que fueras un creyente solamente. Jesucristo te salvó, Jesucristo te rescató para que te convirtieras en un discípulo. Amén. Jesús no quiere creyentes o gente salva solamente. Eso solamente calientan las bancas de la iglesia. Jesucristo quiere personas, invirtió su sangre, su vida, para que te conviertas en un discípulo, no en un creyente solamente. Entonces dijo: si no eres capaz de dejar las cosas vanas, las maldiciones que tus padres te dejaron, que así como les hicieron daño a ellos, te están haciendo daño a ti también, entonces no eres digno de ser mi discípulo. Y la palabra discípulo significa, ya saben ustedes, ¿no? Discípulo, disciplina. Disciplina, estudiante. Un estudiante disciplinado. Un aprendiz con disciplina. Que no llega tarde a los servicios, sino que llega a tiempo o antes de tiempo. Disciplinado.
Que cuando viene a la iglesia viene con su Biblia, viene con su cuaderno, viene con su pluma, disciplinado, como un soldado de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente a secas y un discípulo? Oh, hay mucha diferencia. El creyente salvo espera que cuando no viene a la iglesia, cuando se enferma, lo visiten o le llamen. Y no está mal, eso debemos de hacerlo como iglesia. Pero cuando no lo hacen, al creyente solamente anda bien sentido. En cambio, el discípulo ya dejó ese nivel y cuando se enferma o no viene a la iglesia, escúchame, o él no está esperando que le llamen o lo visiten a la casa, sino que él está listo para a quién él va a ir a visitar, a quién le va a llamar por teléfono, a quién va a buscar para cuidarlo. Disciplina. El creyente salvo viene a la iglesia, pero no diezma y no ofrenda. Ay, ni un amén, ahora sí. El discípulo viene y es responsable con su diezmo y con sus ofrendas, porque es disciplinado, porque ha entendido que él no es nadie ni nada, él es un soldado de Jesucristo y Jesucristo es el capitán, Jesucristo es el jefe. Y cuando el jefe dice algo, no hay que discutir las órdenes del jefe o del comandante. No, porque yo no estoy de acuerdo en los diezmos y las ofrendas. ¿Y quién te preguntó si estabas de acuerdo o no con las ofrendas o los diezmos? Nadie te lo preguntó. Si Dios hubiera querido pedirte permiso para dejar en su palabra acerca de ofrendas y diezmos, te lo hubiera dicho, pero no te dijo nada, ¿verdad? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros somos sus súbditos y tenemos que obedecer. Esas son algunas de las diferencias. El discípulo, el que no es discípulo, el que es creyente solamente, salvo, es bien faltista y bien inconstante a la iglesia. Falta a las células, falta a los servicios, a cada rato anda llamando que no va a venir y que, etcétera, etcétera. En cambio, el que ya ha entrado al discipulado, que es discípulo, no falta ningún servicio. Vengan fiestas, vengan cumpleaños, vengan lo que venga, él está en la iglesia buscando la presencia de Dios. ¿Sabían ustedes que mi papá desde que se convirtió hasta la fecha no ha fallado, escuche, ni a un servicio en toda su vida? Él estaba sufriendo cuando por la pandemia cerraron la iglesia. Y ya tiene como 70 años de cristiano, y a ningún servicio ha fallado. ¿Me escucharon? Un discípulo. Que es un discípulo, aún después de 50, 60 años de cristiano, todavía continúa como discípulo. Entonces, el que no es capaz de dejar las cosas vanas que su papi y su mami le heredaron, aunque no es digno de ser ni seguidor ni discípulo de Jesucristo. ¿Ustedes creen que el ser cristiano es nomás pasar aquí al frente y ven, Señor Jesús, en mi corazón, te recibo como mi Señor y como mi Salvador? No, Jesucristo no decía eso. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y cuando le estaba diciendo eso a las personas de aquellos tiempos, para aquellos la cruz no era para lo que nosotros, un adorno que llevas colgado en el pescuezo, y que eso muchas veces es hasta idolatría también. Es el evangelio antiguo que se predicaba antes, que ya no está predicando tanto, No, la cruz era un instrumento ¿de qué? De dolor, de muerte. Cuando Jesús les dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, toma tu cruz. O sea, que era muy posible que a lo mejor ibas a perder tu vida por seguir a Cristo. Y aún todavía es el llamado, perdernos a nosotros mismos para encontrar a Cristo. Les dije todo esto para explicarles lo que nos heredaron nuestros padres. Si tus padres te heredaron cosas que tú sabes que están en contra de la palabra de Dios, hijo, hija, muchachos que me están escuchando, dejen eso, tiren esas cosas, porque son instrumentos, medios por los cuales el diablo trae maldición a ti y a tu descendencia. Y por eso después andas todo maldecido, hay todo ahí que no sabes qué hacer y que te va mal y que
Es que no has, ni Abraham obedeció ese mandamiento por completo. Cuando le dijo, deja a tu padre, tu madre, deja tus parientes, deja tu tierra, deja todo para convertirte en un canal de bendición. ¿Lo dejó todo Abraham? No. Se llevó a su sobrino Lot. ¿Ustedes se habían puesto a pensar en eso? Y después los problemas que tuvo con su bendito sobrino. Esos problemas no crea que Dios se los causó, no, vinieron porque Abraham mismo se los trajo a sí mismo por haber desobedecido. Y fue hasta que se separó de su sobrino que obedeció completamente. Y si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que de ahí en adelante Dios lo comenzó a bendecir más. Entonces, ¿qué es lo que te está estorbando para ser discípulo de Cristo? El Señor te está hablando en esta tarde, déjalo. Versículo 18 dice, el 19, entonces no fuimos rescatados por oro o plata, sino, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo. Sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ustedes se recuerdan en el primer versículo de este capítulo que Pedro dice que ustedes fueron escogidos para ser obedientes y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y aquí en el versículo 19 nos vuelve a repetir, dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Y muchas veces leemos estos versículos y es un cliché para nosotros. Los leemos, pero muchas veces no lo entendemos. ¿Qué quiere decir eso de que fuimos rociados con la sangre de Jesús? ¿Qué quiere decir eso de que fuimos rescatados por la sangre de Jesús? Bueno, para ello tenemos que trasladarnos al Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que hacían las personas una vez al año? Sacrificios por sus propios pecados. Una vez al año y todos los días, dependiendo de los sacrificios. Entonces, tú traías tu ovejita y la traías al altar frente al sacerdote. Y Dios, recuérdese que no quería la ovejita manca, tuerta. Él quería lo mejor de tu ganado. ¿Sí? Porque esa ovejita representaba a Jesucristo, que iba a morir por ti y por mí. Entonces llevaban la ovejita, confesaban, ponían su mano el pecador sobre la oveja y confesaba todos sus pecados que había cometido. Y después, simbólicamente, no simbólicamente, de veras, agarraban un cuchillo y le tenían que cortar el pescuezo al animalito. Yo no sé usted, pero yo nunca he matado animales. Mi papá sí mataba gallinas para hacer caldo, sí, pero yo no. Una vez me puso a ayudarle y Dios mío, qué martirio, ¿verdad? Tener que mocharle el pescuezo a una gallina. Mi papá lo hizo, pero él me dijo que lo agarrara del cuerpo. Y estaba tan nervioso yo que cuando le mochó el pescuezo, yo solté el cuerpo y empezó a brincar por yo no sé usted, pero el que tenía que matar la ovejita no era el sacerdote, era el pecador. Entonces tú traías tu ovejita, confesabas todos tus pecados y para que entendieras la seriedad de lo que es el perdón, de que tú la hacías y el que la iba a pagar era el corderito. ¿El corderito qué culpa tenía? Entonces, ¿cuántos de ustedes han tenido ovejitas? Yo sí. Son curiositas, bonitas, y más cuando te miran y te hacen Si algunos de ustedes han tenido mascotas, no han tenido gallinas, que estás enamoradas de tus gallinas, de tus conejos, imagínate agarrar esa gallina, ese conejo y matarlos. Bueno, bajo la ley tú tenías que traer tu mejor animalito a Dios y ese animal tenía que morir en tu lugar. En el caso de los judíos tenían que llevar su corderito, ¿sí? Y ahí estaba el pecador y es que no quiero que muera este animalito. Entonces el sacerdote le decía, entonces tú tienes que morir. Pero es que yo no quiero morir. Entonces tiene que morir el animalito.
Y con todo el dolor del corazón del pecador, veía la carita del animalito, inocente, blanco el animal, bonito, no tenía culpa de nada, pero tenía que morir en tu lugar. Entonces ya no tenía otra opción el pecador, que yo pienso que si hubiese sido yo, me volteaba y cuando le cortaban el pescuezo al cordero, toda la sangre del cordero salpicaba a la cara y a la ropa del pecador. Y allí ellos entendían la seriedad de lo que es el pecado. Nosotros ya no. Se nos hace fácil pecar, se nos hace fácil desobedecer, poner en el Twitter o en el Instagram cosas que un cristiano no debe de estar poniendo. Calladitos todos, especialmente los jóvenes que andan metidos en esas cosas. Se te hace tan facilito. En aquellos tiempos deberías de haber venido con tu corderito y decir: pastor, me saqué una foto casi encuerada y la puse en el Instagram. Dije malas palabras y canté canciones que no iban y entonces tienes que morir. ¡Ay, no! Entonces tiene que morir el animalito. No, pobrecito, alguien tiene que morir. Alguien tiene que pagar por tu pecado. El perdón no es solamente decir te perdono y ya. Dios no hizo eso, no dijo te perdono y ya solamente. Alguien tuvo que pagar y Él mismo tuvo que venir para derramar su sangre por ti. Por eso cada vez que cometas un pecado, acuérdate de cada vez que estás cometiendo un pecado, es como si estuvieras crucificando a Jesucristo otra vez. Qué tremendo, ¿no? Y es lo que significa cuando Pedro dice: ustedes fueron rescatados por sangre. Ustedes fueron rociados con la sangre preciosa de Jesús. Entonces fueron comprados ustedes con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjese lo que dice el versículo 20. Y ese cordero, hablando de Jesucristo, porque los corderitos del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, dice, y ese cordero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y esto ya estaba planeado desde antes que tú hubieras nacido, desde antes de la fundación del mundo. Entonces muchas personas dicen, ¿qué Dios es ese que sabía que las personas iban a pecar y de cualquier manera las trajo a este mundo? Es que Él sabía, pero Él ya había planificado venir para tomar tu lugar en esa cruz. Alguien tenía que pagar el precio de tu pecado. Alguien lo tenía que hacer. Y el que lo hizo fue Dios mismo, en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. El perdón, les vuelvo a repetir, no es así nomás de decir te perdono y ya. No es tan fácil. Porque si Dios perdonara, hermanos, así solamente te perdono y ya, Él dejara de ser justo. Y recuérdense que Dios, para ser Dios, tiene que ser justo, pero también tiene que ser amor. ¿Sí me están entendiendo? Si Él perdonara, así nomás dejara de ser justo. Porque Él es un juez justo. Y la justicia dice que si alguien peca, si alguien la hace, la tiene que pagar. Entonces el perdón no nomás es así, ay Dios, perdónanos y ya no. Alguien tenía que pagar. Déjeme explicárselo de esta manera. Es como en un pueblo hace muchos años había un juez bien estricto. A todos les daba sus tiquetazos. ¿Saben qué es eso, no? Sus multas. Cualquier cosa, no, tú la hiciste, tú tienes que pagar. 5 años de cárcel, 15 años de cárcel, $100,000 de multa. Era tremendo, todos le tenían miedo a ese juez. Ahora, ese juez tenía un hijo en el pueblo.
ese hijo ya estaba grande y un día ese muchacho se emborrachó. Iba manejando por las calles del pueblo y no sé qué pasó, que chocó a otro carro, no sé qué tantos daños hizo, hirió a muchas personas y bueno, la policía llegó, lo arrestó, pero en un pueblo sabe que todos se conocen, ¿no? Y conocen todos los mitotes y todo, ¿no? Entonces, todo mundo se enteró rápido de que el hijo del juez justo había cometido un crimen y estaba en la cárcel. El día del juicio, todos se juntaron en la Corte Suprema de Justicia del pueblito para ver cuál iba a ser el dictamen o la sentencia del juez. A ver si así como nos hiciste a nosotros, a ver si que según tú eres bien justo, a ver si también a tu hijo. Y cuando empezó la sesión de la corte, el hijo estaba ahí sentado, el juez estaba sentado arriba y cuando terminaron las investigaciones, el martillito del juez, ¿cómo se llama el martillito? Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Y le pega y dice, culpable. Y todos se quedaron, wow, es su propio hijo. ¿Y sabe cuál fue la sentencia? $100,000 de multa o 15 años de cárcel. El hijo comenzó a llorar, papá, yo pensaba que tú me amabas y no me pudiste perdonar. Y el juez dijo, tranquilo, hijo, tranquilo. ¿Y sabe lo que hizo el juez? Se bajó de donde estaba, se quitó su vestidura de juez y le dijo al hijo, allá arriba yo era tu juez, pero aquí abajo soy tu papá. Y allá arriba como juez yo te di lo más fuerte de la sentencia, pero yo mismo voy a pagar tu multa. Y sacó su chequera, hizo un cheque y le dijo, aquí están los $100,000 para que pagues tu multa. Eso es exactamente lo que Dios hizo o lo que tuvo que hacer para perdonarnos. Él dijo, la sentencia de tu desobediencia, ¿qué es lo que dice la Biblia? El alma que pecare, ¿cuál es la sentencia? ¿100 años de cárcel? 5 años de cárcel. No, la muerte espiritual. Y como Él es justo, así tiene que hacer. Entonces el diablo, a ver cómo le hace ahora sí. Pensó él que ya tenía a Dios. A nosotros no nos perdonó. Ahora a Adán y a Eva los hice que cayeran. Y si Él es justo, pues no los va a poder perdonar. Aunque Él quiera en su amor, no los va a poder perdonar. Y el diablo pensaba que tenía a Dios. Pobre charlatán, ¿verdad? No sabía lo que Dios hizo. Fue exactamente lo que el juez hizo. Dijo, yo como juez justo, yo como Dios verdadero, te sentencio con todo el peso de la ley. Al que pecare, aunque sea un solo pecadito, la muerte. Ese es Dios. Ay, pero no es para tanto, pastor. No es para tanto, Dios, como por un pecadito ya la muerte. No lo discutas conmigo, pregúntale a Dios. Cuando vayas al cielo, pregúntale si quieres. ¿Por qué cayó bajo sentencia de muerte Adán cuando solamente hizo un pecadito de comer una frutita? ¿Sí o no? Adán, ¿qué pecado cometió Adán para caer en pecado? Para caer en muerte, en maldición. ¿Se emborrachó? No, Señor. ¿Adulteró? Pues nomás había Eva. Nomás estaba Eva. ¿Cómo iba a adulterar? ¿Qué pecado cometió? Se desobedeció, simple y sencillamente comió una frutita y por ese pecadito pequeñito sentenciado a muerte. Pero es que no es justo. ¿Y tú quién eres para altercar con Dios y decirle si es justo o no es justo? ¿Sí me están entendiendo? Entonces cualquier pecadito que tú hayas cometido, por más pequeño que este sea, según la sentencia del Dios justo que tú y yo servimos, es no 10 años de cárcel, ni 5, ni 1, es la muerte. Y el diablo estaba contento porque ya lo tengo, ¿qué va a hacer? Pero no contaba con que el Dios que tú y yo servimos es un Dios sabio. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo que el juez, él se te sentenció, pero él bajó, se quitó sus vestiduras de rey, se quitó sus vestiduras de su divinidad, bajó, él se hizo hombre y él mismo pagó el precio de tu pecado.
Y ahora ese regalo de salvación Dios lo está ofreciendo a todas aquellas personas que dejen el orgullo, abran su corazón para venir a Cristo y recibirle como Señor y Salvador. Cuando tú le recibes como Señor y Salvador, le estás aceptando el precio del pago que él hizo por ti. ¿Qué hubiera pasado si el muchacho hubiera dicho: papá, tú me sentenciaste, mira tu cheque, mira lo que pienso de tu cheque, mira, esto es lo que pienso de tu cheque? ¿Qué hubiera pasado? Por más que el padre escribió el cheque y por más que el padre quiso pagar por la sentencia de su hijo, se hubiera quedado hundido en la cárcel. Jesucristo ya pagó el precio de tu pecado con su sangre en la cruz del Calvario. Y haz de cuenta que él vino y escribió un cheque cuando lo hizo, pero tú lo tienes que aceptar. Amén. Y qué triste que Cristo ya pagó el precio para que no te vayas al infierno. Todo lo que él sufrió en la cruz, él tomó ahí tu lugar. Entonces dice Juan capítulo 3 versículo 18 que el que no ha aceptado a Jesús ya ha sido condenado. No va a ser condenado porque rechazó el precio, el pago del pecado. Y tristemente hay muchas personas que se les hace la invitación en lugares como estos, en las casas: ven a Cristo. Ay, no, es que yo tengo mi religión. ¿Y quién carajos? Eso no es mala palabra en mi pueblo, pero se las digo fuerte para que entiendan. ¿Quién carajos te dijo que esto se trata de una religión? Esto se trata de tu vida, de que tu vida cambie, no de que cambies de religión. ¿Qué le pasa a la persona que cambia de una religión a otra? Más loca y más confundida que nunca. Porque la verdad no es una religión, la verdad es Jesucristo. ¿Qué no lo dijo Juan capítulo 14 versículo 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú no puedes llegar a Dios a través de Mahoma, ni a través de Buda, ni a través de ningún profeta, ni ningún otro Dios falso. Solamente Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente el nombre, el dulce nombre de Jesucristo puede conectarnos al Padre Celestial y puede traer sanidad, salvación, restauración y bendición a nuestras vidas. Amén. Pero tenemos que aceptar. Entonces cada vez que te presentan el evangelio y tú a lo mejor no dices no, pero dices, ay, lo hago después, estás rechazando, estás rompiendo el cheque a tu Padre. La salvación es fácil, no es difícil. ¿Por qué es tan fácil la salvación? Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Es todo lo que tenemos que hacer, es facilito. Pero el diablo se ha encargado de hacernos pensar que salvarnos es difícil. No, salvarnos no, nacer de nuevo no es difícil, es invocar a Cristo y Él hace todo el trabajo, tú no haces nada. Lo difícil es permanecer en esa salvación. Porque no nomás es, acepto a Cristo como Señor y Salvador. No, Señor. Vuelvo a repetirlo porque sentí que esto que acabo de decir le rebotó a algunos de ustedes nomás aquí en la mente y ni papa entendieron de lo que dije. Para nacer de nuevo no es fácil, para salvarse no es difícil, perdón. Porque todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y Cristo viene y tú no haces ni un centímetro no haces nada para ser salvo. Cristo lo hizo todo, Cristo lo hace todo. Eso no es difícil. Lo difícil es permanecer en los caminos del Señor. Eso es lo difícil. Porque al principio todo el mundo contento, pues que no quiere un Salvador, ¿verdad? Pero ya después cuando te empiezan a hablar de disciplina, que no tienes que faltar a la iglesia, mujeres que se tienen que vestir bien, que ya no tienen que venir enseñando todas las piernotas y todo el pecho. Allí sí, ¿verdad? Ya no es tan fácil. Porque caminar en los caminos de Cristo no es solamente, Señor, hay que caminar. Eso es lo difícil. Lo que necesitamos es la gracia de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces dice, ya entendimos el versículo 20 ahora sí.
Entonces, destinado desde antes, qué grande amor tenía Jesús. Porque Jesús siempre ha sido, Él siempre ha sido Dios. Y Él ya sabía que iba a morir por nosotros. Él hubiera podido decir no. Él hubiera podido decir, no, ¿sabes qué? Mejor no hagamos a los hombres porque van a pecar. Pero ¿sabes por qué Él decidió traerte a este mundo? Porque Él te amaba tanto. Yo siempre le doy gracias a Dios. Señor, yo sé que en este mundo van a venir sufrimientos. No sé lo que me espere. Pero lo que sí sé es que tú me escogiste a mí para que no solamente viniera a este mundo, sino que me escogiste para que yo viviera por toda una eternidad contigo. Y dice Pablo que los sufrimientos en este mundo son leves comparados al eterno peso de gloria que nos espera en la eternidad. Vale la pena gastarse para Cristo. Vale la pena servir a Jesucristo. Vale la pena trabajar para el Señor. Un día Él nos va a recompensar. Es más, ya nos ha recompensado, ya nos está recompensando. Pero cuando esa recompensa llegue a su éxtasis y podamos ver las glorias que Dios hizo para nosotros, estos problemitas y estas situaciones que tenemos ahorita, en aquel día diremos, Señor, no sabía de lo que hablaba. Valió la pena servirte. Valió la pena buscar tu rostro. Valió la pena dejar el pecado. Valió la pena dejar esas cosas que para nada sirven. Es algo hermoso cuando la persona experimenta en carne propia las caricias del Salvador, la salvación. Entonces, la salvación no es solamente soy salvo y ya. Hay que permanecer en sus caminos. Y versículo 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, o sea Jesús, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza estén fundados en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza en Dios es veraz. ¿Por qué? Porque está basada en la muerte y resurrección de Jesús. Ningún otro profeta, ningún otro Dios, ningún otro hombre ha podido levantarse de los muertos. Jesucristo ha sido el único. Y no es algo que nosotros nos inventamos, no. Hubieron testigos, dice Pablo, 1 Corintios capítulo 15, más de 500 testigos. Usted sabe que en aquellos tiempos y en estos tiempos la voz de los testigos tiene mucho peso. Más de 500 testigos, nadie se los contó. Ellos fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús. Pedro vio la tumba vacía. Juan, las mujeres, los discípulos. ¿Por qué cree que aquellos discípulos primitivos trastornaron el mundo de aquel entonces? Lo voltearon de cabeza con el evangelio de Jesús. Sin internet, sin, ¿cómo se dice? En los últimos días, dijo Daniel, aumentará sin mucha tecnología, sin mucha ciencia, sin Facebook, sin televisión, sin radio, sin nada de eso. Llenaron todo su mundo con el evangelio de Jesús. Y no solamente eso, sino que entregaron su vida para morir por Cristo. Y no solamente eso, dejaron todos sus negocios, todos por servir a Cristo. ¿Por qué? Porque a ellos no se lo contaron. Ellos mismos fueron testigos de que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y por eso su esperanza basada en la resurrección de Jesucristo era algo seguro para ellos. Sabían que no estaban perdiendo su tiempo. Sabían que Dios era real. Y de la misma manera, aunque tú y yo no vimos a Jesús resucitado de entre los muertos, ni siquiera lo vimos a Él. La otra semana Pedro nos dijo que nosotros
amamos a Jesús aún sin haberle visto. Y somos más bendecidos que los que le vieron resucitado. ¿Sabe por qué? Porque la fe, yo se los expliqué hace algún tiempo, es precisamente eso. Creer sin necesidad de ver nada. A ver, ¿qué? ¿Tú viste a Jesucristo que resucitó? No lo vi, pero lo creo. Job tampoco vio que Jesucristo había resucitado. ¿Y qué dijo Job? Él fue antes de Jesucristo. ¿Y qué dijo? No me importa lo que me digan, no me importa la situación por la que estoy pasando. Y así enfermo, yo no sé de dónde sacó fuerzas y grita más fuerte que yo y dice, yo sé que mi Redentor vive. Y en mi carne yo he de ver a Dios. ¿A qué se estaba refiriendo? A que cuando Él muriera, Dios lo iba a resucitar. Y no otro, no su espíritu, sino que Él mismo en su propia carne iba a ver al resucitado. Y tú y yo también, si continuamos firmes en nuestra fe, firmes en nuestra creencia, vamos a ver un día al resucitado cara a cara. Entonces todo lo que nosotros creemos está basado en la resurrección de Jesucristo. No una fe muerta o que a lo mejor o no. Hubieron personas. ¿Por qué cree que Pedro se dejó que lo crucificaran al revés? ¿Por qué cree que los discípulos se dejaron que los mataran a espada? Ellos tenían una opción, les decían, hey, Jonathan, ven, párate aquí. Eres un creyente, yo soy un soldado romano. Y decía, hey, te vamos a matar porque eres creyente en Cristo. Pero para que veas que el emperador César es bueno, te vamos a dar una chancita porque nos caes bien. Si quieres salvar tu pellejo, si quieres salvar tu vida, tienes que renunciar a Cristo ahorita en estos momentos. Si lo renuncias, te salvamos la vida, a tu esposa, a tus hijos y a tu familia. Pero solamente un requisito, tienes que renegar y renunciar a la fe de Jesucristo. ¿Sabe lo que hacían los discípulos? Si Cristo murió por mí, yo estoy dispuesto a morir 1000 veces por mi Jesús. Y en cuanto decían eso, agarraban la espada y mochaban el pescuezo. Los llevaban, en una ocasión yo leí en el libro de los mártires que a papá, a mamá y a muchos hijos hicieron un agujero tan alto como este cuarto. Te damos una oportunidad, renuncia a Cristo, si no van a morir tú y todos tus hijos. ¿Qué clase de cristiano eres tú que dices, proclamas que tienes amor y vas a dejar que tus hijos mueran así? Eso no es amor. Te han lavado el coco, es una mentira, Jesús no existe. Y aquellos con lágrimas en los ojos decían, no se crean hijos. Y agarraba a su esposa y brincaban al pozo. Y les decían a los hijos, vengan para acá. Y se hincaban todos, esposo, esposa y los hijos. Y allí hincados comenzaban a cantar un himno de alabanza y gloria a Dios. Mientras los romanos comenzaban a enterrarlos con tierra y así se morían. ¿Por qué cree que gracias, un aplauso a este muchacho. ¿Por qué cree que todas estas personas estaban dispuestos a dar su vida por Jesucristo? Si yo hubiera sido en aquellos tiempos, hubiera sido yo Pedro o alguien y hubiera sabido y hubiera visto que Jesucristo no había resucitado, sino que era una farsa, mangos que muero por Cristo. Pero Pedro sabía que Cristo no solamente había muerto, sino que se había levantado de la tumba. Juan y los demás discípulos sabían que su Redentor había tenido victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la enfermedad. Y por eso a ellos no les importaba morir, porque ellos sabían que en el momento que cerraran sus ojos aquí en la tierra, iban a ser trasladados inmediatamente al cielo. ¿Acaso no lo decía Pablo? Para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. Y estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Pero ellos tenían una confianza porque nadie les había contado de la sangre de Cristo. Ellos habían visto los chorros que habían caído y que Jesucristo se había quedado con sangre, pero que después había resucitado. Esta esperanza en Dios, versículo 21, esta esperanza en el cielo,
de aquellos hombres y de nosotros debe de estar fundamentada en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y lo dice en el versículo 22, que en la cruz dice, Él purificó vuestras almas, habiendo purificado vuestras almas, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ya termino en este versículo y para la otra semana seguimos con el versículo 23. Pero este versículo nos está diciendo que cuando Cristo murió por nosotros y derramó su sangre, nosotros somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando tú vienes a Cristo y le aceptas, Él perfecciona tu espíritu. Es más, el Espíritu de Dios se mete en tu espíritu y los dos se hacen un solo espíritu. Okay. Pero mientras Dios hace la obra en tu espíritu, Él espera que en tu alma, porque en el alma es donde se guardan ¿qué? Las emociones, las heridas por el pecado, las traiciones, todo está en el alma. O sea, cuando Cristo te salva, tu espíritu te lo vivifica, te lo perdona, pero hay trabajo en el alma. A eso se le llama el proceso de sanidad o el proceso de santificación. Y una de las maneras para purificar tu alma, aquí te la está diciendo el apóstol Pablo, te dice Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad y mediante el Espíritu. Yo le estoy hablando a muchas personas aquí, las personas que me están escuchando a través de las cámaras, de los teléfonos, que ya aceptaron a Jesús. Tu espíritu ya ha sido vivificado, ya ha sido perfeccionado, pero en tu alma, ¿sabes por qué tú todavía no puedes perdonar y todavía tienes rencor? Porque tu alma está herida. Todas las traiciones que te sucedieron en el pasado, todas las palabras que tus padres te dijeron. A veces pensamos que las palabras que nuestros padres nos hablaron, que no tienen peso alguno, sí tienen. Hay algunos de ustedes que sus padres dijeron, maldita la hora en que tuvimos a este hijo o a esta hija. ¿Por qué tenías que venir a interrumpir mis planes? Le dice la mamá al niño que está en la cuna. Yo tenía planes de estudiar, de salir adelante en la vida y mira. Y los papás piensan que los niños no captan nada, pero ¿sabes qué? Eso se queda en el cerebro de los niños. Y cuando creces con eso en tu mente. Está en el subconsciente. Tú no sabes. Y cuando vienes a Cristo, Cristo hace la obra en el espíritu, pero en tu alma queda todo eso. Ahora, ¿cuál es la manera para salir de todas esas maldiciones, de todas esas heridas, de toda esa falta de perdón, de todo ese egoísmo, de todo eso que cargamos en el alma? Dice Pedro, de la manera que vas a sanar tu alma, a purificar tu alma, es a través de la obediencia a la palabra de Dios. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, en la medida en que tú pones en práctica los principios bíblicos que vas descubriendo aquí en la Biblia, es en la medida que vas a experimentar sanidad en tu alma dolida. Y si bien el diablo no puede meterse en el espíritu de una persona que nació de nuevo, pero sí se puede meter en el alma, aunque sea un cristiano nacido de nuevo. No, yo no creo en cristianos que, dicen algunos, que ya aceptaron a Cristo y que están endemoniados. Ah, no. ¿Y qué de aquellos cristianos que después de salir de aquí de la iglesia se van a su casa y agarran el teléfono y empiezan a ver pornografía?
¿Tú crees que por más que hayas aceptado a Cristo, si andas viendo pornografía, si andas adulterando, si andas vendiendo marihuana, si andas peleándote, si andas haciendo tranzas, ¿tú crees que no le estás abriendo las puertas de tu alma para que el demonio se meta y haga lo que se le antoje contigo, que juegue contigo, que te vuelva casi loco? Es a través de la obediencia que tu alma comienza a liberarse de todas esas cargas y esas heridas del pasado. Por eso tenemos cristianos que vienen a Cristo y son liberados rápido porque empiezan a obedecer. Pero hay otros cristianos que son cabeza dura, que les predica y les habla a uno y no obedecen a lo que uno le está diciendo, y después bien maldecidos. Después con tanta carga en su alma, con tanta cosa. ¿Por qué? Porque no son hijos obedientes. Y recuérdese que nosotros hemos sido escogidos para ser obedientes.